Muy buenos días. Avanza el festival ya en su recta final. Vamos a abandonar ya la zona del Reino de León, de las provincias de Salamanca, Zamora y León, pero antes vamos a hacer un guiño en esta mañana a Lo Charro, al concepto de Lo Charro en la provincia de Zamora, con la presencia de la Asociación Etnográfica Bajo Duero. Bajo Duero en Zamora es una institución, más que un grupo folclórico, es un museo vivo que muestra en los escenarios sus colecciones de indumentaria y joyería tradicionales, además del patrimonio material del baile y la tradición oral. Bajo Duero es también un centro de investigación, con un largo historial de proyectos becados o subvencionados, y una escuela en la que mucha gente ha aprendido a decir la palabra tradición. Para nosotros, para el festival, es un honor y es un logro hoy haber unido estos esfuerzos y dejar de lado esas tontas rencillas que a veces tenemos entre los grupos, a veces lógicas, pero que a veces nos impiden avanzar en lo que se entiende como un trabajo común. En este caso es trabajar codo con codo porque nuestra indumentaria tradicional ocupe el lugar que se merece y se reconozca fuera y dentro de nuestra provincia. Vamos a recibir a una asociación que yo creo que es un referente de la etnografía, que nacía vinculada al Ministerio de Cultura en los años 40, pero que luego se constituye en asociación cultural. Es una asociación que ha participado en infinidad de festivales, congresos, encuentros relacionados con todo tipo de acepciones y variantes de la cultura tradicional. Ellos han investigado muchísimas de esas facetas en las cuales podemos encontrar todavía esas huellas y esos rastros de ese pasado, de ese tiempo que se nos va entre las manos. Quiero también agradecer especialmente a Carmen, a Agustina y a Herminia, que sean ellas las que son las maestras de ceremonias de esta presentación, en la cual vamos a disfrutar del concepto de vestir lo charro en la provincia de Zamora. Recibamos con un fuerte aplauso a la Asociación Etnográfica Bajo Duero de Zamora. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Algunos me imagino que habéis estado desde el principio. Es probable que estéis un poquito ya cansados de ver tanta indumentaria, tanta ropa, tanto dengue, tanto manteo. Pero bueno, las zonas son completamente distintas. El Camino de la Plata es muy largo. Y entonces, bueno, pues cada uno vamos presentando lo que hemos visto y lo que hemos recogido en las distintas zonas. Hoy nosotros en esta primera hora os vamos a presentar 3 zonas. Empezaré mi compañera Carmen por La Guareña, después Herminia os presentará la zona de Corrales, Tierra del Vino, y finalmente pues os presentaré yo un poquito de Sayago. Lo que vimos en Sayago hace unos cuantos años ya, hicimos un trabajo de investigación por toda la comarca y vimos, la verdad, y gracias a Dios, mucha indumentaria porque todavía conservaban. Había algunas veces que llegabas a las casas y preguntabas eso y nos pasaba pues como a Fran el otro día, que te decían, pues lo hemos tirado a la basura o se lo hemos vendido hace un mes a un gitano, pero bueno, gracias a Dios conservaban todavía mucha indumentaria y pudimos hacer un estudio muy abundante. Bueno, a ver si ahora Carmen ya puede. A ver, yo he probado el ordenador hace un poquito, metí la contraseña y yo pensé que se quedaba aquí. Las tecnologías. Y ahora resulta que como ha pasado media hora o más, pues hay que meterla otra vez. Lo siento, el retraso. Ajá, ahora sí, ¿no? Uf, qué susto. Creí que no íbamos a poder. Soy muy negada por las tecnologías. En fin, bueno, buenos días. No sé, como no te he escuchado, no sé si vamos a repetir lo mismo. Le he comentado simplemente que vamos a presentar 3 grupos. Bien, el orden, 3 comarcas. Sí, bueno, si damos una más, vemos aquí el mapa de Zamora. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por el principio. No podemos empezar sin hacer un agradecimiento a Francisco, personalmente, y a la agrupación belenista La Morana, porque nos ha invitado, porque estamos aquí
encantados, por supuesto, y deseando, bueno, esto ha sido un éxito ya, pero seguramente tendrá una segunda parte, una tercera parte, etc. Bueno, enhorabuena por la idea y todo lo demás. Cuando Francisco nos propuso hablar del sur, en concreto, nos pidió que habláramos del sur de Zamora, pues si miramos el mapa un poquito y lo conocemos todos muy bien, pues hay tres comarcas que, bueno, Agustina y yo hemos trabajado mucho Sayago, que fruto de ese trabajo está en la publicación de la colección Luis Cortés Vázquez de la... Ay, sin aliento por correr a buscar eso. De la colección Luis Cortés Vázquez del Instituto Zamorano, Floriano Campo, que salió publicado en el 2010. Recientemente a Bajo Duero llegó Herminia, artesana textil, que es nativa de la Tierra del Vino y por otra parte conoce muy bien la zona, con lo cual teníamos la Tierra del Vino cubierta. Y después, la verdad es que la zona de la Guareña la teníamos poco trabajada. Con ocasión de la recogida que hicimos de fiestas, habíamos estado varias veces, pero no era mucho el material que teníamos. O sea que la propuesta de Francisco lo que hizo es obligarnos un poco a volver y a retomar el trabajo de campo de esa zona, que nos ha venido muy bien. También por eso hay que dar las gracias. Y, por supuesto, hay que darle las gracias a Daniel Pascual. Daniel Pascual, que es de Guarrate y que gracias a él y a su generosa aportación, pues tenemos aquí unos modelos que son propiedad de él. Y, bueno, podemos empezar directamente ya. Todo lo que vemos son trajes de fiesta porque ya sabéis lo que pasa con lo de diario. Ana lo explicó muy bien el primer día y se ha ido reiterativamente explicándolo. La ropa de diario desaparece. Obviamente todo el mundo sabe porque se usa hasta que no se pone más. Y dos fiestas en concreto han favorecido que esta ropa se mantenga, como es el carnaval y las águedas. Aquí tenemos una aguedera, bueno, luego lo explico. Vamos a pasar un poco así porque veo que me estoy enrollando un poco y a lo mejor no nos va a dar tiempo. Bueno, estaba diciendo lo de Daniel Pascual, cuarta generación de una saga de músicos de Guarrate y bueno, que han amenizado fiestas por toda Zamora durante 100 años casi. La Guareña. Tenemos aquí un modelo en pantalla. Voy a pasar muy rápido lo de la pantalla para poder luego fijarnos un poco en los modelos, si os parece. Justillos de seda de Damasco, justillos de terciopelo, jubonas de varios tipos. La primera es de terciopelo, esta es de paño, terciopelo labrado, seda damascada y también los de paño, más sobrios, con solamente decorada la puñeta con terciopelos labrados, los dos modelos diferentes. El dengue. El dengue se pone sobre los hombros, estáis viendo alguno ya puesto en los modelos. Y el dengue va sobre los hombros, a veces encima del pañuelo, bueno, casi siempre encima del pañuelo de lentejuelas. Ahí vemos uno que es sobrepuesto, la decoración es de sobrepuestos y siempre va a ser tema floral, tema vegetal y en ocasiones aparecen por ahí aves. Si os fijáis un poquito en la de arriba salen. Arriba son sobrepuestos de seda, abajo son sedas, o sea, bordado en seda al pasado. Y quiero que os fijéis en una cosa que es muy característica de todo, tanto de manteos como de dengues, es esa línea, sobre todo en el de abajo se nota, esa línea ondulada que recorre toda la prenda y que alternativamente va colocando los temas decorativos. Eso se repite también en manteos, como he dicho. Manteos de vuelta, según los documentos. Recientemente, como he dicho, he vuelto al archivo y allí en el siglo, desde el 18 para acá, no dicen rodao, la palabra rodao no sale. Lo que sale es manteo de vuelta. Frente al manteo redondo, que sería el cerrado. Este es un dengue decorado con felpillas y, como veis otra vez,
la línea curva que recorre toda la prenda. Y el ramo central que se va a repetir, bueno, se me ha olvidado deciros una cosa. Todo esto supongo que os recuerda lo que hemos visto de Salamanca y que después, sobre todo de la Armuña y del Campocharro, y seguramente después vais a verlo en Sayago e Interalbino. Es decir, que estamos hablando de lo mismo, más o menos. Y la característica en concreto de esta zona es la felpilla y estas ondas que os digo y los ramos. Eso también se repite en el manteo. Bueno, digo un ramo, pero es un jarrón. De ese jarrón salen flores, salen ramos de flores. Aquí tenemos un rodao o manteo de vuelta, que es el antiguo, que veis que tiene ahí, es de Ignacia Riesco, del nombre de la propietaria, y es propiedad de Daniel Pascual. Y aquel amarillo que tiene, pajizo, me gusta decir pajizo, que es como lo dicen ellos, es copia, es reproducción, el de Noelia. Detalle de este, aquí tenemos el jarrón y los ramos. Este otro, que también lo tiene puesto Ariadna, pues es de sobrepuestos, felpillas, lentejuelas. El 99% todos llevan la onda en el borde. La onda, en Sayago los llaman conchas, pero aquí no hemos recogido el nombre. Veis que el ramo otra vez se repite, los mismos motivos, más o menos, más lentejuela unos, menos otros, pero se va repitiendo. Para mi gusto el más sencillo, bueno, todo en tonos verdes, son sedas y felpillas. Mi favorito es este. Este es de Guarrate. Seda verde sobre fondo rojo. Es dentro de lo más sencillo, lo más hermoso para mí. Y este sería de ceremonia de Fuentesauco, sobrepuesto de terciopelo, un pájaro o un ave, no sé, inidentificado en el medio. Faltriqueras, unas rarezas debido a que lo normal en una faltriquera es que la abertura sea vertical y estáis viendo ahí una abertura horizontal y una en diagonal, una rareza. Como mandiles de picote que seguramente, según dice Pascual Madoz, que sabéis que tiene el Diccionario Geográfico Estadístico y tienen todos los pueblos y localidades de Zamora, pues dice que ya hay telares en Fuentesauco donde se producen este tipo de mandiles. Bueno, se supone. Esta zona negra central se decora también con felpillas, ahí vemos otro pájaro. Y también la parte inferior. Tenemos algunos modelos puestos, pero le falta en la zona negra. No tiene nada. Pañuelos de lentejuelas, muchos hemos visto en este estado, mal estado, que bueno, por suerte se conservan que sirven como copia para hacer, a veces con buen gusto, a veces con no tanto, y bueno, pañuelos también paños, llaman allí paños de hombros, con lanas y lentejuelas, las caídas que no pueden faltar, y lo último que se conserva allí, que es el manteo que decíamos, redondo, dicen los documentos, manteo redondo, y ellos lo llaman manteo gordo. Me hizo gracia porque en Candelario el otro día la gente de Salamanca dijo que también en Candelario lo llaman manteo gordo. Es lo último que llega y se acompaña, como es lo último, pues el mantón de Manila, la mantilla de rocador, etc. Aquí tenemos este modelo, lo tiene puesto Lucía, que luego lo explico. Aquí esta foto, bueno, eso os lo digo luego. Venga. Y el último ya, pajizo, manteo gordo, mantones que van con ese, y aquí tenemos ya las últimas mujeres. Las águedas, así es como han conservado el traje estas señoras y es la última fase de la indumentaria tradicional, no solo en Fuentesauco y en toda la Guareña, sino en muchísimos lugares. Esto es ahora cuando dices, venga, vamos a vestirnos, sacan el manteo y los mantones de ramo, lo que sea, o joyería de oro preferida allí de oro, pero sin embargo en los documentos he encontrado que se llevaban corales, hilos de corales, exactamente, decía, hilos de corales junto con pendientes de oro, en un inventario, hilos de coral, pendientes de oro y corazón de plata. Aljófar es lo que más, aljófar y oro, ahora.
ya digo, en el pasado había otros elementos. Aljófar otra vez. Y ya pasamos al hombre rápido, la camisa de deshilados, que como veis puede ser también de Salamanca, de Sayago, de muchos sitios, muy similar. El calzón de alzapón o trapa, las chaquetas y ya está. Y hemos llegado al final, pero ahora yo me voy a levantar y alguna curiosidad que quiero que veáis. Por ejemplo, este que es el último, lo más moderno. Vamos a empezar por lo más moderno. Sería un águeda que va con la mantilla de rocador, que allí llaman mantilla redonda. Ea, ea, ea. Cuidadito. Te han puesto un alfiler. Yo no lo sabía. Sorry. Ay, 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 ay. ¿Qué te han hecho aquí? Ahora. Vale. Bueno, pues es muy joven para ser águeda, porque para ser águeda tiene que estar casada, pero resulta que la jubona solo le valía a ella, con lo cual tuvimos que vestirla de aguedera. Bueno, además su madre se llama Águeda, así que todo se queda en la familia. Lo único que os voy a decir, bueno, ya no voy a enrollarme más porque veo que ya me miran más las compañeras, cómo se aprovechaba todo, cómo esta pasamanería se interrumpe justo debajo del mandil para ahorrarse este pequeño trozo, porque la precariedad era lo que... Todo esto que parece tan rico nace en una cultura de precariedad, como todos sabéis. Bueno, podéis observar, dar una vuelta que te vean, todos los detalles, las caídas, el pelo. Y si quieres pasas por ahí ya te ven todos. Laura, pasa un poco que te vean porque estás fuera de foco, no te ven. Bueno, este rodado que es tan bonito, bueno, veis que predomina el rojo, o sea, encarnado, que me gusta decir encarnado más que sobre el pajizo muy poco. Este rodado tiene la particularidad, si te pones así, de que están las dos esquinas. Normalmente la esquina de abajo no se borda o no se decora porque no se ve, lógicamente. Pues este está doble. ¿Veis que está rematado igualmente por los dos lados? Bueno, el pañuelo recuerda un poco también la zona de Toro, la zona de Sayago también los hemos visto, la jubona de paño que salió en la foto. Y bueno, también te puedes ir a pasear si quieres, Laura. El hombre, pues en el hombre ya veis que hay poca diferencia, podía pasar por un sayagués o por un charro. ¿Qué destacamos de Ramón? Pues no sé. Daniel, si está por ahí, que me eche una mano. ¿Qué destacamos es que del hombre la verdad es que luce poco. Quiero decir que es como más uniforme, es más igual todo. A mí me aburren un poco los hombres. Hala, por ahí. Vete a pasear. Ariadna. Ariadna tiene un rodado precioso, encarnado, con felpillas, sobrepuestos de seda, lentejuela, lo tiene todo. Y os fijáis, la onda en verde, que da toda la vuelta, bueno, el esquinazo, tiene pájaros, toda la onda, una maravilla. ¿Te han visto por detrás? Pues hala. Gracias. Gracias, Ariadna. A ver. Yo creo que no, porque ya lo hemos hecho al principio. Bueno, este traje es todo reproducción, ¿verdad que sí? Sí, reproducción. Y esto tiene bueno, otra vez la onda aquí está distorsionada, pero bueno, sigue siendo una onda y aparecen aves, cantidad de aves. Y destaca sobre todo esta especie de gallo que es alucinante. La original existe, pero estaba tan viejita que no se pudo traer. Bueno, es una obra de arte, bordado en lanas. Pañuelo de lentejuelas y la jubona de damasco de seda. Reproducción también este mandil, que como muy bien veis podía pasar por un charro o de Sayago. O sea que los límites en estos temas son un poco etéreos. Noelia, puedes bajar si quieres, das la vuelta. Y Noelia, pues aquí tiene la reproducción de la señora Ignacia Riesco, que veis que está muy bien hecho, es lana, sobre manteo pajizo. Bueno, y los dengues. Tenemos que destacar el dengue, que a mí se me olvidó decirlo de Ariadna, el dengue es muy estrecho. En eso se pueden distinguir un poco de los sayagueses o de otras zonas. Felpillas, otra vez el ramo,
el jarrón con el ramo. Y la estrechez, a mí me asombra la estrechez de estos dengues. Muchas gracias, Noelia. Iba a presentar el maniquí, fíjate cómo estoy, ¿eh? Hola. Bueno, y yo creo que... ¿Dónde está Ramón? Pobre, perdóname porque es que estoy un poco nerviosa y te he mandado a paseo. La gorrilla charra, si es que ya solo con la gorrilla ya parece un charro. Ahora, por favor. Ah, sí, espera. Pues si no os importa, bajáis por aquella escalera. Yo creo que ya está. Maite, te hacemos bajar otra vez. Salís así en orden y nos esperáis fuera en el hall. No. Buenos días. Perdonen un poco los nervios de esta presentación. Dar las gracias, como antes ha dicho Carmen. Presento la indumentaria de Tierra del Vino. Estoy aquí en calidad de artesana de bordados tradicionales. Una vez vista la pasarela que presentó el colectivo de La Morana, con indumentaria de gala de Tierra del Vino, presentaré una muestra de indumentaria, en casos restaurada y en otros confeccionada con los materiales actuales y las técnicas aprendidas durante más de 40 años de mi vida profesional, dedicada a los bordados tradicionales de la provincia. La indumentaria que verán a continuación es la que en la zona se utiliza, como bien ha dicho Carmen, en la actualidad en las fiestas de Santa Águeda, que se celebra el 5 de febrero y antiguamente también en carnavales. En la indumentaria que encontramos en esta zona, las prendas y la decoración de las mismas son en ocasiones comunes o similares a las encontradas en La Guareña y Sayago. Perdonen los nervios. No pasa nada, tranquila, léelo tranquilamente. Los pañuelos de hilo, de lienzo o de lino, bordados con lentejuelas y huevecillos y con remates de puntillas de hilo. Mantones de seda, de merino, bordados con hilos finos y flecos del mismo color, adornados con motivos vegetales y zoomorfos. Los manteos o rodaos abiertos, de finos paños de lana, también en estameña de colores, rojos, amarillos, azules, negros y pasas, estos menos abundantes, adornados con tiranas de seda, terciopelos labrados, cintas de seda, denominadas colonias, bordados con lanas de colores, felpillas, lentejuelas, hilos de oro, con decoraciones florales y en ocasiones con dibujos zoomorfos, pájaros, gallo e incluso toro, como veremos en alguna fotografía. Las sayas plegadas, utilizadas casi siempre como manteos bajeros, serigrafiadas y en ocasiones adornadas con lanas de colores. Dengues o escarpinas, con bordados y aplicaciones de seda sobre fondos de paño en colores rojo, azul oscuro, negro, con lentejuelas, huevecillos, felpillas de colores y colonias de seda. Los mandiles, con fondos de seda, terciopelo negro y paño, bordados con lentejuelas, felpillas, abalorios, pasamanerías, con el característico faralay, que es el volante de seda. Los jubones, con base de seda, tafetán, terciopelo, paño, adornados en bocamangas con pasamanerías y lentejuelas. Para adornar el pelo se utilizan las colonias, que son las cintas de seda, adornadas con puntillas y flecos metálicos y bordados en ocasiones con lentejuelas. Las medias de hilo son tejidas formando espiguillas laterales y con punto de garbanzo, algo que encontramos en esta zona de Tierra del Vino. Además alguna media antigua. Chalecos de hombre, de paño, de rizo, de terciopelo labrado y estampado en espalda con tejido de seda o merino, con escote redondo, cerrado, alto y ajustado, y de escote cuadrado y amplio, con botonaduras en ambos lados cerrándose de derecha a izquierda. La joyería utilizada
Son collares de plata dorada, de una o de varias vueltas, de hilos de oro con un colgante en forma de cruz, la encomienda, la cruz de Malta, medallas, galápagos y cristos. En alguna ocasión, alguna venera de 2 cuerpos, pendientes de filigrana, pingones, de herradura, de almendra y espiguilla. En mis años de docencia he encontrado prendas testigo en las localidades de Morales del Vino, Cazurra, Casaseca de las Chanas, Jambrina, Santa Clara de Abedillo, Fuentes Preadas, Corrales del Vino, El Cubo, Cubo del Vino, Villanueva de Campeán, etc. Seguidamente veremos, como están viendo ya, algunas de estas prendas. Unas son restauradas y otras replicadas de las antiguas, ya que por su tallaje difícilmente en la actualidad son ponibles, realizadas con los materiales que disponemos en la actualidad. Como anécdota, en los días de fiesta de Águedas y en carnavales se decía: vamos a ponernos la charra, refiriéndose a la ropa tradicional. Comenzamos por Vanessa. Vanessa lleva un moño de rodete adornado con horquillas y una colonia de seda. Un dengue de paño rojo, bordado con felpillas y aplicaciones de seda y adornado con lentejuelas. Un pañuelo de hombro bajo el dengue, bordado de lino en blanco y rematado en ondas. Jubón de paño de seda y un manteo rodado abierto con una tirana recortada en forma de espirales. Gracias, Vanessa. Teresa nos trae un manteo de Fuentes Preadas. En la fotografía hemos estado viendo, creo que ha salido Carmen, el antiguo. Sí. Lleva el pelo recogido en un moño, con unas cintas de seda y bordado con lentejuelas. Un pañuelo de lino con lentejuelas. Un jubón de terciopelo verde y un mandil de seda y lentejuelas. El manteo es un manteo rodado de paño fino en rojo y abierto. Lleva unas cintas caídas de seda y unos zapatos de terciopelo bordados. A destacarlo de este traje es que es una reproducción de un traje que el sastre José Amigo, llamado El Cojo, confeccionó hacia 1870, uno en Fuentes Preadas y otro en Santa Clara de Abedillo, que actualmente guardan sus nietos. Esta información ha sido facilitada por la Asociación Sebaria de Fuentes Preadas y datada en el libro de don José María González Aguado, que es Breve Historia de Fuentes Preadas. Gracias, Teresa. Judith trae un traje que es una reproducción de uno encontrado en Morales del Vino. Lleva el pelo recogido en un moño de rosca, unas colonias prendidas en el moño, un pañuelo de lino bordado con lentejuelas y huevecillos de metal, jubón de seda, adornado con pasamanerías, el manteo abierto con un ramo en la esquina bordado con felpillas. Lleva un manteo bajero serigrafiado y bordado. Es un manteo antiguo. El mandil es de terciopelo negro con aplicaciones de lentejuelas. También es antiguo. Las medias son blancas y los zapatos de material. Como joyería lleva unos pendientes de espiguilla y un collar con bolas de oro y con la cruz de Malta. Muchas gracias.
Purificación viene vestida, pues como se visten las águedas, con mantones de ramo, y lleva el pelo recogido con un moño de rosca y unas colonias prendidas en el moño. El jubón es de damasco de seda negro y lleva un mantón de lana de merino. Este mantón es una reproducción del antiguo. Las cerras también están confeccionadas a mano. El manteo es abierto, de color pasa y adornado con una tirana de terciopelo labrado y una pequeña cenefa de abalorios y cristal. El mandil es de seda, también es un mandil antiguo, adornado con una puntilla negra y una faltriquera de terciopelo negra, adornada con talcos y rematada con una cinta de seda rosa. Las medias son blancas y los zapatos también de material. Lleva unos pendientes de almendra y el collar es un collar de bolas de plata dorado y lleva un pequeño galápago. Muchas gracias. Gracias. De Tierra del Vino también viene Maika. Lleva el pelo recogido en un moño de rodete y adornado con horquillones. Y una colonia de seda bordada con lentejuelas. Un pañuelo de hombros de lino bordado con lentejuelas y huevecillos. Un jubón de seda negro. Un manteo abierto de fino paño rojo. Bordea todo su perímetro una colonia de seda y unas cenefas en lentejuelas. El mandil es de terciopelo negro, con pasamanerías, y las medias son blancas, de hilo, y zapatos también de material. A destacar de este traje es que es un traje restaurado, es un traje antiguo, que pertenece a su familia. Muchas gracias. Por último, voy a presentar al maniquí. El maniquí viste, quiero que lo vean, lo bonito que es este manteo antiguo y lo bien conservado que está. Lleva unas colonias de seda en el pelo, llevaría en el pelo, claro. Un jubón de paño, que no se ve, pero es un jubón de paño el cuerpo, con unas saldillas. Lleva un corte en la cintura con las saldillas. Las mangas son de algodón, un algodón en verde oscuro, y está adornado con una pasamanería en las mangas. El mandil es de seda azul, con una puntilla, yo creo que es de bolillos. Los dibujos que lleva, y como se ve, posiblemente sea una de bolillos. La faltriquera es una faltriquera de paño negro, quiero que la vean y que aprecien lo bonita que es. Es una faltriquera de paño negro recortada y con un fondo de seda en color rosa. El manteo es un manteo de paño de estameña, bordado con finas lanas de colores. Y este manteo tenemos que agradecer que nos lo hayan podido traer para que lo vean. Pertenece a una familia de Cazurra, Ana Casas. Muchísimas gracias por traerlo. Gracias. Ya. Gracias por su atención. Bueno, pues ahora me toca el turno a mí. De Sayago vamos a ver muchas cosas que ya hemos visto. Entonces, la primera idea que quiero
lanzar es... chicos, por favor, adelante. Adelante porque la gente de un poco para atrás no os ve. Adelante, bien adelante. Gracias. Bueno, la primera idea que quiero decir es algo que ya hemos comentado, pero son de estas cosas que hay que incidir para entender más bien y comprender lo que fue la indumentaria tradicional. Muchas cosas, como digo, muchas piezas son repetitivas, las hemos visto en estas dos comarcas que hemos presentado, las hemos visto en Salamanca, en otras provincias, cuando han venido los otros compañeros. Y es algo que comentaron ayer los compañeros de León. Las fronteras son recientes. La demarcación provincial que tenemos ahora es de 1833, pero anteriormente a esa fecha las comarcas eran comunes. Ellos decían, es que la misma ropa del sur de León es la misma ropa del norte de Zamora, de la zona de Benavente. Efectivamente, pues a nosotros con Sayago nos pasa un poco parecido. De hecho, hemos traído un traje para la exposición, el más rico que teníamos de la asociación, y ha habido mucha gente, según me comentaban algún compañero de La Morana, que la gente ha pensado y ha dicho, ay, mira, tiene el cartel equivocado, esto es de Salamanca y no es de Zamora. ¿Qué ocurre? Pues que anteriormente a la fecha de 1833 la comarca charra era la misma y compartía parte de Zamora y de Salamanca, con lo cual la indumentaria pues es exactamente igual. Otra idea, bueno, una anécdota que me pasó, por ejemplo, viendo ropa en Moraleja de Sayago, bueno, pues me sacaron en distintas casas y de repente en una casa me sacan ropa y me dicen, esto es de la dehesa no sé cuántos, no recuerdo. Y yo claro, inocente de mí, le dije, pero es que esa dehesa es de Salamanca. Y me dicen, sí, pero es que antiguamente eran las mismas familias. Y efectivamente, es que era la misma ropa que había en las familias que había en el pueblo. Otra idea que quiero deciros es que cuando recorrimos Sayago de arriba abajo, de este a oeste, y analizamos todo lo que vimos, que fue mucho, gracias a Dios, pues nos dimos cuenta de que había más o menos dos zonas que, aunque todo es Sayago, sí que se diferencian. Una zona es la zona de los arribes, son pueblecitos que están metidos ahí en el arribe, muy aislados. Las vías de comunicación, esto ya lo hemos comentado también, pero quiero incidir en ello, las vías de comunicación no llegaban o llegaban malamente y no era lo mismo que pasara un buhonero de ciento en viento vendiendo pues, unas telas de algodón para hacer esas tiranas que veis o unas cintas de seda o unas arillas, que la zona sur, por ejemplo, bueno, en la zona de los arribes en general también tenían una economía de subsistencia, porque estaban mucho más aislados y eran pueblos en general más pobres. En la zona de abajo, del sur, los pueblos eran más abiertos, había ya grandes dehesas, como os digo, había familias mucho más pudientes y se podían desplazar a la capital para comprar telas más ricas para hacerse la indumentaria y abalorios y lentejuelas y todas estas cosas para adornar sus trajes. Como tenían poder adquisitivo, los paños eran mucho más finos y mucho más ricos. Y cuando se trasladaban a la capital, pues no bajaban a Zamora porque les cuadraban muy lejos. Se iban normalmente a Salamanca. De Fermoselle, por ejemplo, les cuadraba muchísimo más cerca ir a Salamanca que ir a Zamora. Por eso también la indumentaria del sur de la provincia está un poco compartida con el norte de Salamanca. Bueno, dicho esto, tampoco me quiero enrollar mucho. Vamos a empezar a comentar los modelos. Vamos a empezar por Laura, que es esta primera compañera que está. Os voy a comentar un poco. Sayago es todo, pero hay pequeñas diferencias. Encontramos que en la zona de los arribes pervivían las prendas más antiguas que en otras zonas, en la zona del sur, por ejemplo, se han perdido. Una de ellas es la frisa.
La frisa es es un paño rectangular que tiene en la cabeza y era con lo que se tocaban las mujeres y se cubrían la cabeza. Siempre llevaban la cabeza cubierta las mujeres. No es más que un paño rectangular que se abrocha a la barbilla y tiene en las esquinas adornadas. Esta prenda, como digo, se ha perdido en la comarca. Solo encontramos una en Villadepera, en el pueblo de Villadepera. Luego tuvimos suerte de que en el Museo Etnográfico conservan otras 4 piezas que son prácticamente idénticas. Como complementos, lleva los corales. Con los corales ha pasado lo mismo. En la documentación aparecen perfectamente documentados, en las hijuelas que comentaba Guti ayer, en las dotes de la familia, bueno, aparecen los hilos de coral, aparecen las medallas, las cruces, todo lo que llevaba el collar. Pero no hemos podido ver ni uno solo en un cajón. Se perdieron por completo. En cuanto llegó la filigrana de oro, le llenó el ojo a las ayaguesas y lo demás se perdió. Cuando hemos hecho alguna reproducción, lo hemos hecho pues por lo que nos ponían en los documentos, en los protocolos notariales, fijándonos un poquito en los alistanos, que era lo más cerca que teníamos, y por las descripciones que nos dice la gente. Las señoras más ancianas se acordaban de ver perfectamente a sus madres o a sus abuelas con los collares de coral. Nos hablaban de cuentas coloradas, pero también nos hablaban de las de pasta vidria, porque decían, y otras cuentas que tenían otros colores. Podían llevar cruces o medallas prendidas en los mismos hilos. Normalmente los collares no eran collaradas grandes, como hemos visto estos días de atrás, como las leonesas, por ejemplo. Solían ser más cortos, de tipo gargantilla. Y también nos hablaban de los extremos, decían ellas. ¿Pero y qué son los extremos? Y decían, pues eran como unas bolitas de filigrana que tenían unos piquitos por donde pasaba el hilo y otras que eran así alargaditas también que pasaba el hilo. Claramente están describiendo lo que conocemos como bollagras o balconciles de los collares que tenemos. Pero ya os digo, se perdió por completo. Recordaban algunas haber visto sus madres, sus abuelas, haber jugado con esos collares de pequeñas para ponérselos y haberlos desbaratado, pero no pudimos ver absolutamente ni uno. Siguiendo el orden, en esta zona, las escarpina, que en otros sitios las han denominado dengues, las han denominado esclavinas, supongo que es una adaptación del término esclavina que todos conocemos. Allí el más generalizado por toda la comarca es escarpina. Normalmente son azules o negras. Son muy oscuras, un azul turquí muy oscuro. La decoración, por favor, puedes ir pasando. Bueno, pues... perdona, para aquí. Con la joyería... lo único que... No, perdona, pasa la anterior. Pudimos ver solamente algunos relicarios de este tipo que estaban... Ellas nos decían que no iban en el collar. En el collar iban medallas o cruces, pero no iban relicarios. Y de hecho, los que hemos visto, de este tipo más o menos, iban con una cinta y los colgaban por debajo del collar. Las escarpinas oscuras con los bordes rectos, los adornos que llevaban podían ser o bien de seda o bien como esta, por ejemplo, con piquillos, con ondas. Vete pasando, Carmen, por favor. Con ondas de este tipo, con algodón. Hay muchísimas variedades con muchísimos adornos. Debajo de la escarpina, es otra cosa que se ha perdido en el resto de la comarca, llevaban esta especie de pañuelito blanco que llaman filachas. ¿Filachas por qué? Pues por estos pequeños deshilados y estos pequeños flecos. Podía ser también un pico blanco de lienzo normal, pero la más vistosa era esta que asomaban los piquitos debajo de la escarpina. Las jubonas, bueno, pues ya hemos visto un mogollón de ellas. Lo que más resalta de ellas son los adornos de las mangas, evidentemente, y la característica principal es esto. Ellas a esto lo llamaban el borbollete. También hemos recogido algunos términos que ellas empleaban y que se han perdido por completo. Este es el borbollete de la camisa. Es la manga de la camisa que eran muy anchas y sacaban
por aquí. Cuando decían que una mujer estaba bien vestida, es que estaba bien emborbolletada y bien encampanada. O sea, que llevaba un montón de manteos. Para ellas, eso era ir bien vestido en aquella época. Bien, siguiendo con... Bueno, las jubonas normalmente eran oscuras, o azul muy oscuro, o negros, pero también las hemos visto con el cuerpo de un color y las mangas de otro. Hay distintos adornos, puntos de escapulario, por ejemplo, emplean felpillas, el terciopelo liso labrado, etcétera. Bien, siguiendo con el orden, debajo de la jubona llevaban la camisa. Esta prenda también, a ver, sube un poco que vean los puños, que es lo principal de estas camisas. Estas camisas se han perdido. Entre otras cosas, lo que comentaba mi compañera antes, el aprovechamiento. Normalmente aprovechaban las camisas cuando ya dejaron de usarlas para hacer pañales para los niños u otras cosas. Estas camisas, lo principal es el puño negro, muy tupido, bordado con lanilla. En esto se dejaban los ojos. Y os doy fe, porque yo no he tenido la suerte de encontrar alguna antigua porque casi han desaparecido de la comarca y me tuve que hacer una reproducción. Estos días han hecho también un recordatorio de la gente que cosía, que bordaba, que hacía todas estas piezas. Yo hago otro recordatorio porque yo con una luz muy potente, con las gafas, con una lupa grande, y me dejaba los ojos, porque la lanilla es una técnica de hilos contados. Entonces, normalmente son dibujos geométricos. Esta, por ejemplo, lleva esvásticas, que es muy frecuente también en los puños. Con tanta luz y con tanta lupa y con tanta cosa, y yo me dejaba los ojos porque a medida que vas haciendo la lanilla te va tapando los hilos. Entonces llega un momento en que te confundes todo el rato, tienes que... Bueno, yo me acordaba de cómo aquellas mujeres podrían hacer todo esto, estos bordados tan especiales, con la luz del candil. Bueno, de la camisa lleva una abertura, es sencilla, la camisa, prenda única. No había más prendas interiores en aquella época. Llegaba normalmente hasta por la pantorrilla o más. Eran muy largas. Otra idea, ahora cuando nos hacemos prendas tradicionales, hacemos unas camisinas por aquí, no sé por qué, y nos ponemos a lo mejor en aguas y pololos y todas estas cosas. Las camisas eran largas y llegaban casi hasta los pies. En la documentación aparecen como camisas y como camisón, porque las utilizaban también para dormir. Lleva una abertura aquí que la llamaban la baluga y a veces va un poquito adornada, también en negro. Los manteos en esta zona, paño recio, muy duro, muy grueso, son que casi se tienen de pie. Los hacían en los telares que seguía habiendo en la comarca. Nosotros tuvimos la suerte de hablar todavía con 2 tejedores de la comarca. Los teñían con los productos que tenían, porque como comentó Ana, el primer día había algunos para teñir que eran muy caros. Entonces en Sayago utilizaban lo que tenían más a mano. Por ejemplo, la ropa del hombre, que es prácticamente todo de negro, utilizaban zumaque para teñir todo de negro. Los manteos, como digo, son muy recios. Llevan la mayoría de ellos la tirana de algodón o de percal estampado, sube, y lo que nos decían es que esta parte de la tirana tenía que montar sobre el anca derecha. O sea, aparte de decirnos cómo eran, ellas también nos explicaban la manera en cómo se los ponían. Porque muchas veces, bueno, en otras zonas hemos visto que van abiertos al medio y se juntan, o son, no sé cómo decían el otro día, de besar o de... Entonces, en esta zona no, montan y la tirana que sube tiene que ir sobre la anca derecha. La presa, esta costura que tiene esta alforza, ellos la llamaban presa, la cosían con estambre. ¿Para qué? Para dar vuelo, para ir bien encampanadas. Y por supuesto, bueno, algunos manteos muy bonitos le ponían el remate de castañuelas y por supuesto se ponían varios, 2, 3, los que fuera.
Mandiles. Estos mandiles los tejían en los telares también de los pueblos. Ellos los llamaban de catramalla. Hablamos con la señora Emilia, la última tejedora de Torregamones, y decía que eran los mandiles de catramalla. Los hacían en los telares, pero no estaban enfurtidos como los paños duros, ¿eh? Es simplemente el tejido del telar. La urdimbre era de lino y la tapadura de lana. Normalmente son muy estrechos arriba, suelen estar rematados pues, con unos piquillos, unas ondas de terciopelo o de paño más fino, o un ramo. Estos los llamaban con la decoración enú. Suelen llevar este zócalo recortado casi siempre en terciopelos y adornados pues, con pequeños vivos de seda haciendo diferentes dibujos. Las medias, todas las chicas las llevan blancas, pero ellas nos contaban que antiguamente las gastaban negras para el trabajo. Pero como en Aliste también pasó lo mismo y se perdió. Y normalmente vino la moda del algodón y empezaron a gastar las blancas. Los zapatos que lleva son una reproducción y es otra joya de la corona. Se han perdido por completo. Son unos zapatos que se hacían con piel de vaca fuerte, no era una piel muy fina, tienen 2 capas, los podéis ver a lo mejor un poco mejor en la diapositiva porque la gente de atrás yo creo que no eso, y van adornados pues con pequeños pespuntes y pequeñas agujeras. Estos zapatos son muy especiales, hemos encontrado únicamente estos y la siguiente. Y estos, por ejemplo, que son muy parecidos, y como veis le ponían a veces pequeños, esos clavos que llamaban roblones para que el suelo no se le gastara tanto y reforzarlos un poco. Y creo que nada más. La idea principal, la frisa, la camisa, los mandiles de catramalla y los zapatos, que estas prendas se han ido perdiendo de la comarca. Muchas gracias, Laura. Bueno, Claudia es un poco más de lo mismo. Entonces, como os dije, cuando se perdió la frisa, empezaron a utilizar los pañuelos de cabeza. Pañuelos de cabeza, pues merinos estampados de franceses que llevan los buhoneros, etcétera, etcétera, ¿eh? Nunca iban a pelote, salvo en las grandes ocasiones, en una boda, en algo muy especial, esto ya lo han comentado todos estos días de atrás. Toda esta ropa, a pesar de que la primera que hemos visto es muy tosca y muy gruesa, sigue siendo la última ropa que conservaron, que para ellos era la mejor y la más lujosa que tenían, ¿eh? Cuando se perdió la frisa, como os digo, vinieron los pañuelos y nunca iban a pelote, decían ellas. En vez de, en algunas zonas intermedias que no están ya ni entre el norte ni el sur, empezaron a utilizar las escarpinas encarnadas, ¿eh? Estas son como las que hemos visto de Guareña, de otras diversas zonas. Podían ser solo con felpillas, solo con sedas bordadas, o a veces lo mezclaban todo, las sedas sobrepuestas, las felpillas, como esta, por ejemplo, las lentejuelas. En esta zona, en vez de las filachas, se adornan ya con pañuelos blancos. La gran mayoría de ellos tienen unas ondas muy marcadas y es blanco sobre blanco. A veces llevan las iniciales o el nombre entero de la persona, de la dueña. A mí estos pañuelos me parecen una primorosidad, no sé si he dicho bien la palabra, me parecen preciosos. Por la sencillez que tienen, porque es un simple bordado. Y nos contaron una señora una anécdota que tenía la ropa, le pidieron un pañuelo de este tipo para una exposición que querían hacer allí en el pueblo de Todos Sayago y era de este tipo. Entonces, cuando se lo devolvieron, pues resulta que se lo devolvieron lleno de lentejuelas. Y además de lentejuelas de plástico, porque si encima fueran lentejuela buena, pues bueno, entonces, claro, la señora se quedó un poco disgustada.
no sé si fue Fran el que lo comentó el otro día o cualquier compañero, muchas veces lo sencillo es lo más bonito y lo más natural. Ese horror vacui de llenarlo todo de lentejuelas, de abalorios, a veces no es lo más conveniente ni lo propio de cada indumentaria. Claudia empieza a llevar ya la filigrana. La filigrana, bueno, no os voy a explicar porque es la que hemos visto todos estos días. Solo deciros que llegó a Sayago por 3 vías. Una, los buhoneros, que lo mismo vendían unas arillas que unas cintas de seda, que un pañuelo francés. Sobre todo a la zona de los arribes no llegó mucho porque estaban muy aislados y los buhoneros pasaban de viento en viento. Pero en zonas, por ejemplo, ya de más al sur, que tenían además mayor poder adquisitivo, pues también nos decían que iban por los pueblos una horera, nos decía la señora Marina. Y a veces venía una horera, la llamaba ella, que traía una manta y allí tenía los hilos de oro y unos pendientes muy bonitos y muy bien preparados. A mí eso me hace pensar que esa horera era la mujer o las hijas de los propios artesanos, de los propios oribes que se desplazaban de la zona de Alberca, de Tamao, de los filigraneros charros o incluso cacereños, como nos comentaba el primer día el compañero Valadés. Y la tercera vía era Portugal. Sobre todo en la zona de los arribes se desplazaban. El río Duero hace frontera, pero es permeable. Había barcas y la gente se movía y se intercambiaban cosas unos a otros. Y nos decían, la fulana, a lo mejor comentaban en el pueblo, pues la hija de la fulana se va a casar. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque han ido a la feria del Naso a comprarle los hilos de oro y las arillas de oro. Entonces la tercera vía venía a través de Portugal. Los modelos son los mismos, los que vemos en Salamanca, es la filigrana charra, o los que vimos en Cáceres, las veneras, las arillas, los pendientes de maza, ¿Si vas pasando? Vale, de acuerdo. Encontramos también, este tipo de pendientes que los conocéis todos, y yo no sé qué más os iba a decir. Y son los mismos modelos que hay en Portugal. Entre otras cosas, también lo comentó el compañero Valadés, porque de Portugal había muchos y muy buenos oribes. Solían hacer ferias a lo largo de toda la frontera, Zamora, Salamanca, Cáceres, y en una época anterior se desplazaron muchos y se asentaron en la zona de la Alberca y de Cáceres. Por eso la filigrana es charra y es la misma que hemos visto todos estos días. La mandileta sigue siendo de catramalla, como la que hemos visto antes, pero ya emplean este tipo de decoración en bandas, la pueden con hilos de lana o de seda y ya le meten un volante. Y creo que más o menos ya está todo. Gracias. Más rápido, vale. Bueno, se nos acaba el tiempo. Isabel es la más rica de la comarca. La mantilla de rocador que lleva la hemos visto ya todos estos días, te la puedes quitar. El moño que lleva es el más antiguo, ellas llamaban moño o la espina al pez, es el típico moño de picaporte que conocemos por el resto de España. Diferencias, Isabel lleva ya la escarpina, los paños por supuesto son muchísimo más finos. La escarpina empleaban o bien sedas o bien terciopelos con lentejuelas, con el encaje de hilo de oro. Los pañuelos finísimos de encaje, también bordados, a veces adornados con lentejuelas. Los mandiles llenos, el horror vacui que os comentaba, podían ser con sedas, con lentejuelas, como con terciopelos, con abalorios, etcétera, muy decorados. Los manteos, date la vuelta, perdón.
Solían ser, como os digo, de paño muy fino, muy decorados, con abalorios de azabache. Por supuesto, lleva varios, también son todos muy finos y muy decorados. Las cintas galanas, y que como Isabel tenía, era muy rica, podía tener muchas cintas arriba y abajo. Gracias, Isabel. Bueno, los zapatos, no os lo he dicho, los zapatos cuando llevaban estos trajes tan ricos solían ser mucho más finos, ¿eh? No sé si a lo mejor lo podemos ver luego por ahí. La pequeña viste lo último que se gastó en Sayago. Cuando fueron desapareciendo todas estas ropas, vino la moda de las sayas y de los mantones. Las más antiguas que hemos visto son estas, que llevan una cenefa muy ancha de terciopelo, de menudillo, recortada a reserva. Tenían, por supuesto, otras, llevaban varias. El mandil es más o menos como los que hemos visto, y debajo lleva una escarpina, pero cuando llegó la moda de los mantones de ramo, de manila, sobre todo, todo esto le llenó, pasó como con la filigrana, le llenó el ojo tanto a las sayaguesas que dejaron incluso de ponerse la escarpina. Lleva un rodete, que es un moño más moderno y el último que se gastó en Sayago, la filigrana que ya hemos visto. Muchas gracias. Bueno, y el hombre hemos traído solo porque para muestra vale un botón, y es más de lo mismo que hemos visto. Lo más destacar es la anguarina que se la ha puesto, pero es la primera vez que se viste y no sabe que las mangas no se ponían, que se llevaba solo por los hombros y no se... Bueno, lo demás veis que es todo prácticamente como hemos visto. En la zona de los arribes, los deshilados no son tan finos, y los deshilados, la pechera va partida, pero no al medio, sino que monta una con la otra, y en la zona del sur son finísimos y llevan todo alrededor marcado por otros bordados al pasado, y va partida a la mitad. Los chalecos que hemos visto en otros sitios, fue muy curioso porque en algunos nos enseñaban los chalecos con las botonaduras de plata, en otras ocasiones hemos visto solo el chaleco. ¿Y los botones? ¿Qué pasó con los botones? Y decían, es que los tuvimos que vender. En unos años que pasamos hambre los tuvimos que vender. Y en otras ocasiones el chaleco se había perdido, se había gastado mucho, se había deteriorado, lo habían tirado y habían conservado los botones. Ese colchón que nos comentaban en días anteriores. La faja bordada con hilos de seda, el calzón de trapa, lleva unos repujados, no sé si lo podréis ver luego cuando pasen por ahí, unos repujados muy bonitos por aquí. La media negra normalmente solían ser de estribera, porque y lo único que la estribera es una pequeña parte que llevan por aquí adelante para cubrir el mayolero de la chanca y que no le rozara las mayuelas con la media. Y creo que nada más. Vete a que te vean. Ya lo hemos dicho todo. Sí, iros pasando para acá para... Camino de Santiago con gran halago, mi peregrina la encontré yo. Y al mirar su belleza con gran destreza, mi peregrina me enamoró. Fue tanta la alegría que al alma mía la compañía de su amor dio. Pero en la oscura breña de la montaña... Bueno, muchísimas gracias. Creo que
nos habéis llenado una vez más con esa sabiduría, con sobre todo ese trabajo de muchos años, de 3 vidas dedicadas a la cultura tradicional, a nuestra indumentaria tradicional. Un trabajazo respaldado por esa asociación maravillosa, con ese aniversario que habéis celebrado, enhorabuena, Bajo Duero, y que no habéis podido celebrar, pero que lo celebraremos. Esto es un regalo para la asociación, para que lo colguéis allí en la sede, para que lo tengáis, el recuerdo nuestro. Y muchísimas gracias, Carmen, de verdad, de corazón, Herminia, que estamos encantados de que hayáis estado aquí, que hayáis podido compartir con todos nosotros y con toda la gente que nos va a poder ver a través del canal de YouTube del festival, y que va a tener un poquito más claro todavía, si cabe, cómo se viste en Zamora, cómo se viste en Sayago, la tierra del vino y la guareña. Muchísimas gracias, y en unos momentos nos vemos para ver ya entrar en la tierra de Galicia. Nos vamos con la Asociación Etnográfica Sete Espadelas. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. Gracias.